Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a ver los diferentes prácticos que nos podemos encontrar en relación con los temas de población, los temas 7 y 8. En este primer caso práctico nos vamos a encontrar dos mapas en los que nos muestran las tasas de crecimiento para dos periodos de edad. Uno de 1960-70 y otro de 1990 hasta los 2000, ¿no? Entonces, bueno, la clave de esto, las preguntas que nos vamos a encontrar son las típicas preguntas de provincias, para que veamos cuál es la distribución y que no sabemos la provincia, lo que siempre os he insistido mucho, y luego la explicación de estas causas, ¿no? Para después preguntarnos por una comparación entre las diferentes causas, ¿no? Lo que vemos en este mapa de los años 60-70 es un fenómeno que hemos venido viendo a lo largo de todo el segundo trimestre, que ya tenéis que conocer, ¿no? Que es el fenómeno del éxodo rural. Cómo las poblaciones rurales del interior de la península ibérica crecen muy poco y en cambio lo que crece muchísimo son las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla, todo el Levante, Zaragoza, País Vasco, ¿no? Fruto de ese el abandono del campo y el crecimiento de la industria en estas zonas, grandes zonas industriales, tanto de la costa como de las grandes capitales. Al mismo tiempo que crece también el transporte, el turismo, bueno, algo que hemos visto a lo largo de todo el segundo trimestre. Aquí en los años 90, la diferencia es que ese crecimiento es mucho más uniforme, aunque también vemos muy claramente que crecen mucho más las grandes capitales que las zonas del interior peninsular. Bueno, esto todo es cuestión de que os repaséis los temas, pero yo creo que con esto más o menos tenéis la clave de la explicación y de cómo tenéis que resolver este caso práctico. ¿Vale? En este segundo caso práctico nos encontramos el crecimiento natural de la población en España, ¿no? Este crecimiento, o el crecimiento que se nos muestra en este mapa, también vemos situaciones muy parecidas, ¿no? Vemos la distribución del crecimiento natural de la población y cómo crece más en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Levante, Andalucía, que en la zona del interior peninsular. Nos va a preguntar por qué comunidades autónomas y qué provincias nos vamos a encontrar esto y nos va a preguntar la explicación, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues en parte, como hemos visto en el caso particular, parte es producto del éxodo rural y parte también más en la actualidad de la emigración o de la inmigración que se acumula en las zonas por donde hay más posibilidades de trabajo, que son las grandes capitales, dejando al margen las zonas donde hay menos trabajo. Aquí hay un caso muy particular, ¿vale? Que no responde a las condiciones de la industria, del transporte y del turismo, como hemos visto en los casos anteriores, que es el caso de Murcia. Si veis, es una región que tiene mucho crecimiento. En el caso de Murcia se debe a la inmigración que se dirige sobre todo a las labores agrícolas, ¿vale? A esa agricultura intensiva de huerta murciana que hablamos en los temas del segundo trimestre, pues toda esa población inmigrante que se dirige a la región de Murcia a trabajar en el campo, pues es una población que tiende a tener más hijos que la población natural española y por eso el crecimiento es mayor en esta región. El siguiente caso práctico, volvemos a encontrarnos con dos mapas donde podemos ver dos mapas que representan la distribución provincial de la tasa de natalidad y la tasa de brutas, en tantos por mil, ¿no? En este caso, pues vemos cómo la natalidad en España es muy escasa y la mortalidad es quizás más alta. La mortalidad también es bastante baja, tanto la natalidad como la mortalidad son bastante bajas en España, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos visto el fenómeno de que siendo bajas las dos, tanto natalidad como mortalidad,
la natalidad es incluso un poquito más baja que la mortalidad. La mortalidad en España, al margen de la situación actual en la que nos encontramos, es una mortalidad derivada de la vejez y de enfermedades asociadas a las avanzadas edades, ¿no? O incluso en este caso en el que nos encontramos pasa algo parecido, ¿no? Aunque nosotros nos encontremos en una situación de pandemia donde, bueno, la letalidad afecta a todos los grupos de edad, sí que es mucho más letal en poblaciones por encima de 70 años que en poblaciones por debajo de la misma. Por eso la mortalidad, el hecho de estos mapas de esta distribución de la mortalidad, responde quizás a la avanzada edad y al envejecimiento de la población española. Aquí cabe destacar que si vemos el mapa de la natalidad, vemos como quizás si se concentra un poquito más en ciudades más grandes, en cambio, la mortalidad no es propia o la mortalidad es más, como vemos aquí, ¿no? La mortalidad en Madrid, en Barcelona o incluso en Andalucía, que en todas las zonas del interior. Y esto se debe a la emigración retorno, que es un efecto complementario al éxodo rural que vimos en los casos prácticos anteriores. En los años 60-70 veamos el crecimiento de la población en las grandes ciudades porque la gente del campo emigraba hacia la ciudad para trabajar, pero en la actualidad que esa gente se ha jubilado vuelve a su lugar de origen a retirarse y a morir por envejecimiento. De esta manera, las ciudades grandes como Madrid y como Barcelona, que se llenan de población joven, tienden a tener menos mortalidad, mientras que las regiones que reciben esa emigración de retorno de esos jubilados, pues tienden a tener una mortalidad más alta. En el siguiente caso práctico nos encontramos un mapa bastante parecido, en lo que nos encontramos unos mapas que muestran natalidad y mortalidad en España. Lo he explicado en el caso práctico anterior, este es muy parecido. Y aquí, en el quinto caso práctico, nos volvemos a encontrar dos mapas en los que vemos población inferior a 15 años y población mayor de 65 años. Reitero lo dicho anteriormente, es la misma cuestión, solo que expresada de otra forma. Si antes lo veíamos con natalidad y mortalidad, ahora lo vemos con población joven y población vieja. Vemos que hay una escasa población joven a lo largo de todo el territorio y una gran población envejecida por todo el territorio nacional. Habría que ver qué comunidades tienen más población joven, qué comunidades tienen más población envejecida y bueno, responde a factores que ya os he explicado anteriormente, ¿no? Aquí nos encontramos dos pirámides de población. Las pirámides de población son representaciones gráficas de la población por sexo y por edad, ¿vale? Y nos encontramos dos tipos de pirámides tradicionales, que son la pirámide de pagoda, que es la que se corresponde con el año 1900, y una pirámide de bulbo, que es la que encontramos aquí asociada al año 2001. ¿Qué diferencia nos encontramos? En la de 1900 vemos que tiene una base muy ancha, que se va estrechando poco a poco a medida que aumentamos en el rango de edad, para llegar a un punto alrededor de los 70-80 años y nos encontramos muy poca población. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sociedad de régimen demográfico antiguo, donde hay mucha natalidad, como vemos aquí, pero también hay muchísima natalidad. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchos niños de 0 a 5, de 5 y de 10 a 15, pero ya vemos que a partir de los 15 años aquí hay un salto, ¿vale? Y eso nos está diciendo que la gente rara vez llega a 20 años. Y el que pasa de 20 años, pues poco a poco va muriendo para llegar a los 40 y irnos encontrando cada vez saltos más grandes para llegar a un rango de edad a partir, en este caso, de los 60 años en los que no nos encontramos prácticamente a nadie. Es decir, en esta pirámide encontramos una alta natalidad, pero también una alta mortalidad.
En este otro caso, en el caso asociado al 2001, que es la pirámide de población que nosotros tenemos en la actualidad, vemos una baja natalidad. Si veis, tenemos escasez de población joven, pero también tenemos una baja mortalidad, ya que la población llega cada vez más y más lejos en la cúspide de la pirámide. Si bien antes, en el año 1900, a partir de 80 años no había prácticamente nadie, aquí sí ya nos empezamos a encontrar bastante población a partir de los 80 años, bastante población superior a los 60 años. La mayoría de la población está entre los 30 y los 50 años. Esto nos está diciendo que tenemos una población tendente al envejecimiento. También tenemos una población que tiene unos problemas asociados como son, por ejemplo, el problema del desempleo. Este tipo de sociedades que tienen mucha población adulta en edad de trabajar y muy poca población joven y anciana, son poblaciones que suelen tener problemas de desempleo debido a que hay mucha gente en edad de trabajar para bastante pocos puestos de trabajo. Que es, digamos, el problema o uno de los problemas asociados a nuestra sociedad. Entonces, bueno, estos son los dos tipos principales de pirámide que nos solemos encontrar. Y resumiendo, esta pirámide de 1900 es una pirámide donde vemos alta natalidad y alta mortalidad, mientras que en esta pirámide vemos baja natalidad, pero también baja mortalidad. Y luego nos encontramos este siguiente caso práctico en el que vemos los flujos migratorios interiores representados con un montón de flechitas donde se nos expresa hacia dónde se realizan los desplazamientos de la población. En este caso, si veis, tenemos una flecha muy gorda que va desde Andalucía hacia Cataluña, pero luego también tenemos otras flechitas interiores que se desplazan pues hacia Madrid, hacia Levante, también hacia Cataluña, ¿vale? Y las preguntas que tenemos asociadas en este caso práctico pues nos van a preguntar eso, hacia dónde se dirigen la mayoría de esas flechas y las causas de lo mismo, que bueno, son las que ya hemos comentado, el éxodo rural, la industrialización de determinadas zonas de la península, el crecimiento del turismo en determinadas zonas de la península, o sea, conceptos que ya hemos analizado a lo largo de los temas anteriores y que ahora, bueno, pues los vamos a expresar desde el punto de vista de la población. Y el octavo caso práctico que tenemos es un mapa que nos representa migraciones, donde podemos observar cuáles son las provincias receptoras de migración y cuáles son las provincias menos receptoras de migración, ¿no? Al fin y al cabo vuelve a ser lo mismo que hemos comentado anteriormente, solo que expresado de otra forma. Hay provincias donde hay mucho más trabajo, ya sea en la agricultura, ya sea en la industria, ya sea en el transporte, en el turismo, en el comercio, que reciben muchísima inmigración, y otras provincias que la escasez de industria o de sectores económicos potentes hacen que reciban mucha menos inmigración. Bueno, pues para cualquier duda podéis escribirme y darme lo que queráis. Muchas gracias y cuidaros mucho.